Nunca se suponía que bajáramos tan profundo, y aún así acepté formar parte del proyecto sin hacer demasiadas preguntas, porque en nuestro trabajo siempre hay zonas grises que solo se aclaran cuando ya es demasiado tarde. El proyecto se llamaba Hades 9 y sobre el papel era una misión científica más, destinada a explorar una anomalía detectada bajo el Océano Pacífico, en una región donde los mapas batimétricos simplemente dejaban de tener sentido. Yo era el responsable de comunicaciones y registro, lo que significaba que todo lo que ocurriera debía quedar grabado, documentado y enviado a la base siempre que fuera posible. Éramos 5 personas dentro del sumergible, cada una especializada en un área concreta, y todos sabíamos que íbamos a descender más allá de cualquier límite probado hasta ese momento. El descenso fue lento y monótono durante las primeras horas. A medida que bajábamos, el océano se volvía más oscuro, más silencioso, pero dentro de los parámetros normales. La presión aumentaba de forma progresiva y los sensores funcionaban con precisión. Nada parecía indicar que aquella misión fuera distinta a otras, al menos hasta que superamos los 9 kilómetros de profundidad. Fue entonces cuando empezaron las primeras anomalías. Las luces del sumergible parecían perder alcance, como si el agua absorbiera la iluminación en lugar de reflejarla, y el sonar devolvía lecturas extrañas, ecos inconsistentes que no coincidían con ninguna formación conocida del fondo marino. La piloto intentó mantener la calma, pero todos notábamos que algo no encajaba. A los 11 kilómetros alcanzamos lo que los informes llamaban neblina térmica, aunque verla en persona fue muy distinto a cualquier simulación. Frente a nosotros apareció una capa espesa y ondulante, suspendida en la nada, con una temperatura exterior muy superior a la esperada a esa profundidad. No era una corriente ni una chimenea hidrotermal, era una barrera estable, como si el océano hubiera decidido dividirse en dos. Informé a la base de que estábamos a punto de atravesarla, y tras recibir autorización, continuamos el descenso. En el momento exacto en que cruzamos esa capa, sentí una presión extraña en el pecho, no física, sino psicológica, como si algo hubiera cambiado a nuestro alrededor sin que los instrumentos pudieran detectarlo. Al otro lado, el sonar dejó de funcionar durante varios segundos, y cuando las luces volvieron a iluminar el entorno, comprendimos que lo que estábamos viendo no debería existir. No había un fondo irregular ni rocas dispersas, sino una enorme extensión plana, como un valle submarino imposible, oculto bajo kilómetros de agua y presión extrema. Entonces distinguimos estructuras que no podían ser naturales, columnas erosionadas, arcos, superficies con patrones simétricos que solo podían haber sido construidos con algún tipo de intención. Nadie hablaba, porque todos sabíamos que aquello cambiaba por completo lo que creíamos sobre la vida en la Tierra. Mientras intentábamos registrar imágenes y datos, vi movimiento en el límite del foco de luz. Al principio pensé que era una ilusión causada por el estrés, pero pronto quedó claro que no estaba solo en esa impresión. Varias siluetas se desplazaban entre las estructuras, lentamente, sin prisa, como si no tuvieran miedo de nuestra presencia. Cuando se acercaron lo suficiente, pude verlas con claridad. Tenían una forma vagamente humana, pero adaptada a un entorno que jamás habría permitido la supervivencia de nuestra especie. Eran altas, delgadas, con extremidades largas y una piel pálida atravesada por venas oscuras. Sus ojos eran grandes y negros y reflejaban la luz de una forma que me resultó profundamente inquietante. No parecían agresivas ni sorprendidas. Su comportamiento era el de alguien que observa algo que ya esperaba encontrar. En ese momento comprendí que no éramos los primeros en llegar hasta allí, al menos no desde su punto de vista. Sin previo aviso, los sistemas del sumergible comenzaron a fallar. Las pantallas se apagaron, las comunicaciones se interrumpieron y solo quedaron activas las luces de emergencia.
El casco empezó a vibrar de una forma irregular, como si algo estuviera interfiriendo directamente con la estructura. Intenté contactar con la base, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando una de las criaturas se acercó al casco y lo tocó. No escuché ningún sonido externo, pero sentí una presión dentro de mi cabeza, como si una idea ajena intentara abrirse paso. No era una voz, sino una sensación clara de curiosidad y análisis, como si nos estuvieran estudiando del mismo modo en que nosotros analizábamos a otras formas de vida. El primer fallo estructural ocurrió segundos después. El casco lateral se abrió con una precisión imposible para algo orgánico, y uno de mis compañeros murió al instante, aplastado por la presión. La situación se volvió caótica, pero incluso en medio del pánico pude notar que aquellas criaturas no actuaban con violencia gratuita. Cada movimiento parecía calculado, orientado a comprendernos. Activé el protocolo de emergencia y prioricé la transmisión de datos. Mientras el sumergible se desintegraba lentamente, grabé un último mensaje dirigido a la base, explicando lo que habíamos encontrado bajo la neblina térmica. Les dije que ahí abajo existía vida inteligente, antigua, perfectamente adaptada, y que nosotros habíamos cometido el error de intentar observarla sin entenderla. Cuando comprendí que no había salida, seguí hablando, no por esperanza, sino por responsabilidad. Si alguien recibía esa señal, debía saber que el océano no estaba vacío en sus profundidades más extremas y que hay lugares donde la ciencia tiene un precio demasiado alto. La última imagen registrada fue una de aquellas criaturas observándome muy de cerca, con una atención tranquila, casi respetuosa. En ese instante entendí que nuestra muerte no era un acto de crueldad, sino una consecuencia inevitable de haber cruzado un límite que nunca debimos atravesar.